Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, un saludo para ti y para todos tus oyentes. Ministro, ayer nos dio una increíble lección y pedagogía el gobernador de Sao Paulo sobre cómo su país está ya encaminado en uno de los partidores de la vacuna. Y desde ayer nos estamos preguntando, ¿en qué andará Colombia? Y entonces, pues vamos al Ministerio de la Ciencia y la ministra dice, no, yo estoy hablando con Ricardo, que es un científico, entre otras muy destacado, colombiano en Brasil, y estamos explorando algunas ideas y no encontramos en qué partidor estamos, y todo nos lleva a que la decisión está en el Ministerio de Salud. Señor ministro, entendiendo la confidencialidad en materia de distribución, de precios, de temas que no se pueden comentar al aire, ¿usted nos podría indicar Colombia en qué partidor de la vacuna está? Es que ayer el doctor Fauci habló de vacuna para noviembre, así es de que eso está a la vuelta de la esquina. ¿Nosotros en qué carril estamos de la pista? A ver, yo creo que primero que hay un partidor en donde hay, Julio, varios caballos. Yo creo que hay ciento y pico de experiencias a nivel mundial, de las cuales a nuestro entender hay como 15 aproximadamente que están un poco más adelante que el resto. ¿En qué fase se encuentran las vacunas? Para poder producir cualquier vacuna o medicamento se necesitan tres fases. Las fases que van in vitro, una que se llama de seguridad y otra que es la fase de evaluación de la eficacia. Todas las vacunas, todas en este momento están entre la fase 2 y la fase 3. En este momento no es factible saber cuál de todas esas 15 que van en la parte delantera tienen ya efectividad. En este momento, vacunas efectivas como tal a través de ensayos clínicos controlados, que es el mecanismo a través del cual se hace, ninguna de las vacunas lo tiene. Y tampoco es claro y preciso el momento en el cual van a estar disponibles esas vacunas, porque en la fase en que se encuentran apenas están iniciando las que van más adelante, fase de experimentación en humanos. Lo que dice que llaman es el pipeline, es que probablemente algunas de ellas estén produciendo los resultados de sus experiencias a principios de diciembre o enero del año entrante. Eso nos da un panorama realmente cercano, pero eso es la fase de llegar a tener una vacuna efectiva, si es que se llega a dar en esas primeras que están en este momento. Y lo que seguiría después sería toda la etapa de producción para facilitar y proveer las dosis necesarias desde el punto de vista de producción. Ministro, eso usted nos lo ha explicado varias veces. Yo le hago la pregunta muy simple. ¿Colombia con qué vacuna está? ¿Está con la de Pfizer? Colombia está en este momento trabajando con el mecanismo COVAX. Colombia siempre ha tenido un mecanismo de compra de vacunas que es a través de la Organización Panamericana de la Salud. Toda la vida hemos trabajado y hecho parte de ese fondo. En este momento, la mayor parte de los países del mundo, prácticamente la totalidad, están trabajando con la articulación del mecanismo COVAX, que es una alianza que se está consolidándose entre los diferentes países para poder tener acceso a las vacunas a través de acuerdos por los cuales los países se comprometen a adquirir un porcentaje específico de vacunas con ese mecanismo que está establecido hasta ahora, según parámetros, en el 20% de la población. Colombia está adquiriendo en este momento ese mecanismo y otro mecanismo que se llama Gavi. En ese mecanismo lo que se prevé es que este mecanismo adquirirá 2 billones de vacunas a lo largo del año 2021 con una distribución equitativa entre los diferentes países que hagan parte de ese mecanismo. Pero ministro, ¿por qué? Porque hay países que ya escogieron con qué vacunas se van. ¿Por qué Colombia no puede hacer lo mismo? También existen los acuerdos bilaterales en los cuales el país negocia directamente con una vacuna, tomando el riesgo si esa vacuna de ese respectivo país
puede o no ser efectiva, cosa que en este momento ningún país del mundo sabe. Julio, absolutamente ningún país Sí, sabe. pero Colombia ya tiene un principio de acuerdo con Pfizer, ¿sí? Colombia Colombia firmó, por ejemplo, con Pfizer firmamos ya un acuerdo de confidencialidad, con AstraZeneca también tenemos el acuerdo de confidencialidad para empezar a ver esas negociaciones y hasta ahí te podría comentar en este momento. Sí, ministro, pero para darle tranquilidad a los colombianos de que ustedes sí están avanzando en el tema de la vacuna, usted se compromete en estos micrófonos de que una vez ustedes tengan una negociación con alguno de los grandes laboratorios, los colombianos lo vamos a saber y esto no va a ser un súper secreto de Estado. No, por supuesto, lo que pasa es que las condiciones de negociación, en la negociación uno a uno, son negociaciones que se van haciendo y como nosotros Colombia, como en la mayor parte de los países del mundo, todos los que están haciendo negociaciones bilaterales están solamente en acuerdos de confidencialidad. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión específica con Pfizer a través de con la embajada de Washington, hablando con ellos del tema. Y está el nivel de indefinición que todavía tiene Pfizer y que se tiene todavía, que hasta ahora se está perfeccionando de parte y parte cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a plantear esas negociaciones bilaterales. Pero, ministro, pero eso es un ejemplo igual que otros. Sí, pero por ejemplo, en Brasil se están probando varios, se está probando la vacuna china y se está probando la de Oxford. Y acabamos de leer, o sea, la noticia es del 10 de julio. Y dice así, Argentina fue seleccionada para probar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Y dice que en principios de agosto estarán haciendo el testeo de la vacuna en Argentina. Y señalan en esa misma noticia que fue anunciada en esa fecha, el 10 de julio, que las conversaciones para que Argentina estuviera seleccionada para el testeo comenzaron en mayo. O sea que Argentina ya tiene un hecho cierto, que por lo menos sí, no se sabe cuál vacuna va a funcionar o si alguna vacuna va a funcionar, pero por ejemplo Argentina ya está tan adelantada en esas conversaciones que comienzan los testeos de la vacuna dentro de estas pruebas que están haciendo ahora en agosto. Sí, nosotros, mira, para decirte a nosotros, yo no te puedo revelar con qué empresas, pero estamos también haciendo negociaciones para testeo, pero quiero distinguir que hay dos cosas evidentemente diferentes. Una es el testeo y otro es el acuerdo de compra. En el caso específico que ustedes plantean, por ejemplo, de Pfizer, pregunta concreta. Señores Pfizer, ¿ustedes van a tener preferencia por los países cualesquiera que sean donde hagan testeo para la entrega de vacunas? La respuesta concreta ayer así fue no. No va a haber diferencia. Es decir, una cosa es donde sea los países donde sea el testeo, la otra cosa son los acuerdos comerciales para la adquisición de la respectiva vacuna. Entonces hay que distinguir claramente esas dos cosas. Sí, ministro, pero obviamente en eso, si uno de los países como Argentina ya está avanzado, obviamente Pfizer posiblemente no garantiza, pero sí uno imagina que tendrán prioridades. No, aquí no cabe imaginación. Aquí simplemente son... Por eso, pero entonces, ¿por qué Pfizer sí y Argentina lograron un acuerdo conversado desde mayo y nosotros seguimos sin tener un acuerdo parecido? Nosotros estamos teniendo acuerdos, pero el testeo de Pfizer no ha empezado todavía en Argentina ni en Brasil. Por eso te digo, agosto. Comienza en agosto. O sea, comienza ahora, en agosto. Comienza en agosto. Nosotros estamos también conversando para posibles testeos muy pronto, pero es una cosa es la investigación de las vacunas, los procesos de investigación clínica, y otra cosa son los procesos y mecanismos de adquisición. Yo quiero que distingamos eso porque son dos temas totalmente diferentes. Y no se puede entender que porque una empresa farmacéutica haga un testeo en un país, simplemente por esa misma razón ese país va a tener prelación para la compra. Eso no necesariamente funciona así. ¿Aló? Sí, ministro. Yo quiero preguntarle por el tema de propiedad intelectual. ¿Existe la posibilidad de que alguno de esos grandes laboratorios le permitan a Colombia tener toda la infraestructura, toda la propiedad intelectual para que nosotros podamos desde aquí fabricar una posible vacuna? ¿O cómo se haría eso? Eso sería factible en la medida que tengamos la opción de lo permitan los procesos de esos mismos laboratorios. Hay empresas multinacionales muy grandes
que lo que están haciendo es que adquieren hacen acuerdos con otras empresas desarrolladoras, digamos empresas innovadoras, para poder desarrollar la vacuna, y al final la empresa que recibe Sombrilla finalmente es una especie de productora y comercializadora de esa innovación. Eventualmente en algunas vacunas por empresas de no tamaño tan grande seguramente podría haber alguna opción de algún tipo de negociación de ese tipo, pero eso realmente es muy temprano en este momento porque es difícil tener consideración de lo en el momento en que estamos, en la fase que estamos, que es pura fase de investigación. Claro, claro, ministro, y entendemos en esa fase en la que estamos y que no puede dar detalles de acuerdo a ese acuerdo que tiene con Pfizer de confidencialidad, etcétera, pero sí quisiéramos entender los colombianos cómo se distribuirían esas vacunas, de dónde saldrían los fondos para adquirirla. Las vacunas, en Colombia las vacunas se adquieren desde el presupuesto nacional. Hay unos recursos que tendría que hacerse. Nosotros ya tenemos una estimación inicial para poder vacunar alrededor de al menos 6 millones de personas en la fase inicial. Y bajo esos parámetros se hace la adquisición de los químicos, los reactivos para poder vacunar a la población, y eso se hará a lo largo del tiempo. Esto no tiene nada diferente a una asignación de presupuesto nacional. En el mecanismo COVAX que estamos trabajando, hay un acuerdo básico por el cual el país, cuando firma, se compromete a adquirir el 20% del total de vacunas que requiere el país a través de ese mecanismo. Esa es la única, digamos, restricción importante que habría ahí. Ayer el embajador Francisco Santos en la revista Semana estuvo hablando sobre el tema de la vacuna y él dijo que en no más cerca de 6 meses podría estar la vacuna en Colombia, y que en Colombia, o sea, y se entiende, y que él está adelantando las conversaciones, pero ¿cuál es la realidad? ¿En qué momento, a partir de que se conozca una vacuna, Colombia estaría en capacidad de tenerla en el país? Eso depende del mecanismo de distribución. En el momento en que la vacuna esté, que es un escenario hipotético que no conocemos, porque en realidad no sabemos cuántas vacunas van a demostrar efectividad y en qué momento la van a demostrar. La carrera como está en este momento nos indica que probablemente podremos tener 3 o 4 vacunas que en un momento dado podrían tener resultados al mismo tiempo. Es absolutamente incierto cuáles de esas vacunas van a ser positivas. Te doy un ejemplo. Llevamos 25 años buscando una vacuna efectiva contra el VIH y contra el dengue. Todavía no hay ninguna que haya mostrado efectividad, de manera que el nivel de incertidumbre realmente es muy grande, y solo en ese momento que se demuestre efectividad y se plantee la capacidad de producción que va a tener de la respectiva vacuna, se podrá saber, no solo Colombia, sino todos los países del mundo, cuál es la capacidad de producción y cuál es la posibilidad de acceso que tendríamos. Yo entiendo que hablar sobre estos temas es muy difícil precisamente por la confidencialidad, porque la confidencialidad consiste en que no se puede decir nada respecto de esa relación. Pero la pregunta que sí cabe es ¿cuántos acercamientos con confidencialidad hemos estado adelantando? En este momento estamos adelantando 5, Alberto, 5 acercamientos. 2 que ya podemos hacer, claro que los tenemos, digamos, sobre la mesa, que es Pfizer y AstraZeneca, y otros 3 que estamos trabajando en este momento. Señor ministro, quisiera preguntarle sobre el apoyo que ha tenido el Ministerio de Salud por parte del Ministerio de las Ciencias, que ahora estábamos hablando con la ministra y decía que tenía un diálogo constante con su ministerio. ¿Eso es cierto? Sí, nosotros tenemos un proceso constante de diálogo, pero es decir, aquí hay como 2 vías, porque desafortunadamente la mayor capacidad de producción e investigación de estos temas se hace fuera del país. Entonces, el Ministerio de Ciencia ha sacado una serie de iniciativas que obviamente con ellas estamos trabajando, pero digamos que son 2 vías que van en paralelo. Por un lado,
lo que es el proceso de adquisición y seguimiento de lo que está en proceso de desarrollo a nivel internacional y por otro lado las potencialidades que tenemos a nivel nacional. Lo que sí tenemos en Colombia, y es producto mucho de ese trabajo del Ministerio de Ciencias, es que Colombia tiene una buena capacidad para el desarrollo de estudios clínicos, que es un elemento sustancial para poder tener la capacidad de hacer estudios clínicos para evaluar fármacos o vacunas. Lo que sí no tenemos muy desarrollado es la capacidad de producción de vacunas, que es un tema en el cual, desafortunadamente hay que reconocerlo, el país ha tenido un rezago histórico que viene de hace varios años atrás. Ministro, le cambio el tema, pero obviamente siguiendo con el coronavirus, pero a otro aspecto. En toda pandemia, y usted que es un experto en estos temas lo conoce mejor que nadie, siempre hay un subregistro. Y hay subregistro en muchos aspectos por las condiciones en que se dan las pandemias, y eso sucede en todo el mundo. Por ejemplo, en España, este fin de semana, el periódico El País de España publicó un amplio reportaje, una investigación, donde mostraba cómo las cifras de muerte en España serían mucho más altas de las que se han registrado hasta el momento de manera oficial. Chile recientemente tuvo que hacer una actualización del número de muertos, y eso fue hace, creo que aproximadamente un mes, y aumentaron la cifra de muertos, creo que como en 3.000 muertos por muertes que estaban relacionadas con el coronavirus. México, en medio de todas las dificultades y todo lo que ha enfrentado, también actualizó hace algún tiempo la cifra de muertos. Ese proceso lo registró el periódico El Tiempo también hace algunas semanas en un reportaje muy interesante. ¿En algún momento Colombia va a hacer una actualización y un registro actualizado de la cifra de muertos como ha ocurrido en otros lugares? Sí, eso ya se hizo, está haciendo trimestralmente. Nosotros ya tenemos actualizado la cifra de muertos de enero, febrero, marzo, y seguramente cuando termine esos resultados se entregaron hace más o menos un mes, y seguramente cuando se culmine este trimestre, por ahí hacia el mes de septiembre se hará esa actualización que la hace usualmente el DANE. En esto, nosotros hemos querido tener una actitud muy, muy ortodoxa en el sentido de hacer una evaluación, lo que llamamos nosotros autopsias verbales, que es un manejo específico de datos según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, para poder establecer la verdadera causa de muerte. Y yo te lo explico con esas palabras. Es cuando el COVID está pululando por todas partes, hay una mayor tendencia a consignar el COVID como causa de muerte. Entonces, eso es necesario hacer siempre estudios retrospectivos para estar revisando que verdaderamente lo que se puso en eso significa lo que es la realidad. Te pongo un ejemplo. Una persona puede llegar con un infarto del miocardio a un hospital, morir por el infarto, pero en el resultado del diagnóstico, entre las pruebas que le hace, sale que es COVID positivo. Hay recién alguna serie de dificultades, pero lo que se busca con estos mecanismos que se tienen que hacer para poder darle la mayor seriedad y certeza a las cifras es evaluar y definir cuál es la real causa de muerte. Y eso es lo que tiene que hacerse a partir de la expedición de los registros de defunción. Eso es lo que está haciendo Colombia. Ya se entraron el primer trimestre y cada trimestre se actualizan. Ministro, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes, pues obviamente, de lo que el mundo está pendiente, y es de la realidad de la vacuna. Como siempre, usted ha sido muy amable con la W. Julio, un gran saludo para ti, y yo creo que a los colombianos se sentir la tranquilidad que estamos trabajando en el tema, que Colombia es un país líder a nivel latinoamericano en tema de vacunas, y que nosotros estaremos informando en la medida que podamos, dando toda la información que sea necesaria, porque para poder asegurar la mayor disponibilidad para el país. Vuelve